Prepárate para entrar en la cueva del lobo. Cine, cultura pop con análisis, curiosidades y todo lo que hay detrás de las cámaras. ¿Te atreves a entrar en nuestra manada? Esto es La Cueva del Lobo. Bienvenidos a La Cueva del Lobo, el refugio donde el cine y la cultura pop son religión. Yo soy Carlos, mejor conocido como el Lobo. Y yo, Enid Alvarado. Hoy nos vamos al lado oscuro del celuloide, porque hablaremos de los villanos más grandes que jamás pisaron la pantalla. Prepárense, porque después de este episodio van a mirar a su personaje favorito con otros ojos. Más oscuros, tal vez. Sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar los episodios anteriores. Hay muchísimas historias que aún no han descubierto. Salimos a preguntarle a ustedes, nuestros queridos loboyentes, ¿cuál es para ti el villano más inolvidable de la historia del cine? Y también preguntamos, ¿qué villano te dio miedo de verdad? Incluso después de terminar la película. Tengo 3 villanos que para mí son inolvidables y los que más me marcaron tras ver la película y sobre todo por esas interpretaciones magistrales que hicieron los actores. Uno es Hannibal Lecter, otro es Annie Wilkes y el otro es Alex Forrest. Si me tuviera que quedar con alguno diría que serían Hannibal Lecter, pero también Alex Forrest. Hannibal Lecter por su capacidad de manejar a las personas de manera psicológica, ese terror que infunde a nivel psicológico, pero que también asesina, porque es un personaje culto, es sofisticado. Me parece bastante terrorífico. Y Alex Forrest, me impactó mucho esa escena del conejo hervido y también de la forma como ella entra a la casa de él, cómo se acerca a su privacidad, a su familia. Eso también me causa terror. Christoph Waltz en Inglourious Basterds, como Hans Landa. Yo creo que influye la edad. Yo era muy niña cuando vi las películas de Freddy Krueger y sí que me daban mucho miedo. Dormir para mí era terrible. Bueno, el villano más inolvidable de toda la historia del cine para mí es La Cosa, It. Pero It, el viejito, el de 1990, que para mí fue el personaje que me ha generado más miedo, temor, así sea con los efectos malos, porque pues obviamente a través del tiempo han mejorado los efectos de las películas y de hecho con esta nueva película del 2017 mejoraron mucho los efectos, pero para mí la primera me ha parecido asustadora, me da miedo el personaje como tal, muy tenebroso. Pero ahorita tengo 2 películas que más que personajes que son macabros, aquí tengo 2 películas que hablan más desde la parte psicológica de la manipulación de la mente. Por ejemplo, la película que es interpretada por Ben Affleck, que se llama Perdida, donde la esposa, no recuerdo el nombre de la protagonista, se inventó una historia de que la habían violado, que la habían secuestrado, que habían abusado de ella, para pues ya como echándole también la culpa al protagonista. Me pareció súper tesa porque la vieja realmente estaba loca. Y otra película que me pareció también muy tesa, que se llama Get Out, donde hay una familia que está más enfocada como a la parte racista, donde puede, pues que es una familia que puede parecerse muy querida, muy amada, muy de la casa, pero son demasiado racistas. También me pareció pues una película muy loca porque pues psicológicamente genera también mucho susto.
de que las personas, pues, qué puede pasar ahorita con la sociedad si las personas realmente se están volviendo de esta manera. Pregunta interesante esta de un villano que me haya dado miedo de verdad. Mira, yo siempre voy a poner en el top 50.000 a Freddy Krueger, chamo. Freddy Krueger es un personaje que para los que lo vimos en su momento, los 80, 90, todavía recordamos, loco, y nos cuesta a veces dormirnos profundo porque creemos que, bueno, que Freddy se nos va a aparecer en los sueños y va a convertir esto en una pesadilla interminable. Si hay un villano que yo tengo que darle todo mi voto en relación al miedo, Freddy Krueger, chamo, sin dudarlo. Voy a tomarme el atrevimiento de nombrar más de uno porque no puedo decidirme por uno solo. Voy a poner en primer lugar a Darth Vader de la saga de Star Wars, porque es algo que todos tenemos grabado en nuestras memorias como el primer villano que conocemos de niño cuando vemos Star Wars. ¿Ok? Luego voy a nombrar 4 que para mí también son respuesta en la segunda pregunta. El primero de estos 4 sería el doctor Hannibal Lecter de El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos, interpretado por Anthony Hopkins, que se ganó un Oscar. Y sí, o sea, muy malo. Muy malo. Luego está el psicópata, porque no tiene, bueno, los otros 3 son psicópatas. Max Cady, o Max Cady, no sé cómo se pronuncia, de Cape Fear, Cabo de Miedo, interpretado por Robert De Niro. Increíble el papel que hace Robert De Niro en esa película. Después está otro psicópata que es Javier Bardem en una película que se llama No Country for Old Men, que no me acuerdo el nombre que él hace, el personaje, el nombre del personaje no me acuerdo, pero sí me acuerdo de su cara y de su maldad en la película. Y por último, no menos malo, no menos villano, tendría que meter en ese top 5 a Idi Amin, interpretado por Forest Whitaker en El último rey de Escocia. Con Hannibal Lecter, que estaba yo en la universidad, te puedo decir que después que vi esa película soñé varias veces con él, y me despertaba, o sea, de verdad, o sea, quizá no me dio tanto miedo cuando vi la película, pero después sí se metió en mis sueños. Max Cady de Cabo de Miedo, ese sí me dio mucho miedo en la película, pero peor. Para mí ese me dio más miedo que Hannibal Lecter. Y sí, también me persiguió en mis sueños por unas cuantas semanas. Todavía estoy hablando de él y me puedo acordar de la cara de desgraciado del papel que hizo. O sea, no, terrible. No Country for Old Men, el papel que hace Javier Bardem, tanto esa como la de El último rey de Escocia, puedo decirles que me impactaron tanto la maldad de los personajes, que fueron 2 películas que las vi en mi casa, ¿ok? Y las paré, no las pude terminar de ver el mismo día que las estaba viendo. O sea, llegó un momento que me generaron tanto estrés, su maldad me generó tanto estrés que tuve que parar la película y dije, no, mañana las termino de ver. Esos son los 4 y ya, suficiente maldad por un día.
Gracias a todos por participar. Qué difícil escoger uno, ¿verdad? Sí, total. Completamente cierto. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de nuestro top 30. Son 30 villanos de los que vamos a hablar Wow. hoy, porque traen muchísima maldad, carisma y unos cuantos traumas de la infancia para algunos, ¿sí? Ajá. Sí, sí. Y bueno, Lobo, llegamos a uno de los villanos más emblemáticos de la historia del cine. ¿Te imaginas a alguien que es tan amable, tan normal, y aún así les pone los pelos de punta a uno? Claro, obviamente te hablo de Norman Bates. El primero de nuestra lista, Sí, Norman sí, sí. Bates. Esta lista tiene un orden cronológico como fueron apareciendo en el cine, no tiene un orden, digamos, de favoritismo. Ni el más villano. Ni el más villano de todos, o el más malo, o el más bueno, no. Bueno, entonces ya hablando de Norman Bates, este tipo tiene un rostro de buena persona, de esos de que no rompe un plato, pero de pronto quiebra toda la vajilla. Sí. ¿Sí? Mira, ¿te acuerdas de esa mirada perturbadora que él tenía en algún momento o en algunas escenas de esa película en Psicosis? Ajá, sí, señor. No es una mirada de que te voy a asesinar, sino más bien estoy perdido en la oscuridad de mi madre. Lo que más es más inquietante, Nid, mira, es una frase icónica que salió de esa película. La voy a decir en inglés o a tratar de decirla en inglés. We all go a little mad sometimes. Es decir, todos nos volvemos un poco loco a veces. ¿Quién no se siente un poco loco después de escuchar esa frase? Y la paradoja de Norman es que desde otro punto de vista podría no ser un villano en absoluto, ¿no te parece? Porque si pensamos en su relación con su madre, Norman fue la criaturita de un amor distorsionado. Y no lo excuso, ojo. Pero siento que es más un hombre roto por su pasado que un villano puro. Ojo, nadie está diciendo que se acepten los crímenes, obvio, nada que ver. Pero no es eso lo que lo hace tan trágico. El pobre para mí estaba en un círculo vicioso. ¿Tú qué crees? En realidad, ¿quién puede culpar a alguien por ser tan perturbado cuando tiene una relación con su madre tan, ¿cómo decirlo?, psicológicamente invasiva? ¿Cierto? Norman definió el modelo del asesino perturbado, pero al mismo tiempo es un reflejo de cómo un entorno enfermo puede influir en la psique de una persona. Esto es lo que hace que su personaje sea tan fascinante. Y si no te das cuenta, en el fondo él es casi inocente dentro de su locura. No lo hace a propósito, solo sigue las instrucciones de una madre que nunca lo dejó ser sí misma. Y para añadirle más drama al asunto, el actor Anthony Perkins le dio un toque que nos marca a todos con su interpretación. Cuando estaba grabando, él mismo se sentía tan incómodo con ese personaje que le pidió a Hitchcock que le dijera cuando estaba demasiado loco. Pero lo cierto es que el tipo creó un monstruo fascinante. ¿Quién lo diría, no? El hombre de aspecto inocente es en realidad uno de los más aterradores. Sí, vaya historia, qué giro la que tuvo, ¿cierto? Y hablando de giros, esa mirada perturbadora, ese pequeño detalle de los ojos que se abren como si dijera te voy a atrapar en mi red, es algo que honestamente no se olvida. ¿Sabías que la escena de la ducha, el sonido de los cuchillos entrando en la carne, no era realmente un cuchillo? ¿Ah, no? Era un hueso de pollo. O sea, mira, hablando aquí un poquito de efectos o sonidos especiales dentro de las películas. Hitchcock quería crear el sonido más espeluznante y eso se llama a que él le dedicó mucho a ese terror. La verdad no me lo esperaba. Un hueso de pollo. Qué mente la de Hitchcock. Sí, un maestro. Y así, ese gesto, esa mirada, son lo que hizo que Norman Bates, el villano que todos conocemos, pero también el pobre hombre atrapado en su propio caos mental, es el tipo de villano que te hace pensar. ¿Y si yo estuviera en sus zapatos? ¿Qué pasaría? Yo hubiese hecho lo mismo.
Pero claro, no olvidemos la escena del espejo al final, cuando literalmente su madre lo toma. Eso es horror puro. Es ahí en ese espejo que es donde vemos lo peor de él y lo más humano realmente, ¿cierto? Ese conflicto interno que él tiene es muy fascinante, pero lo que realmente resalta es el por qué es un villano, porque cuando está al borde de perderse completamente en su locura, se enfrenta al horror más grande de todos, la verdad sobre sí mismo. Así es. Y eso es lo que hace que su historia resuene en nosotros, nos da miedo, pero también nos hace reflexionar sobre lo que significa estar atrapado en tu propio trastorno. Exacto, Lobo. Pero de verdad, es que Psicosis sigue siendo una obra maestra porque juega con esa ambigüedad entre lo que es el villano y lo que es la víctima. Norman Bates, ese chico con aspecto tan inofensivo, entre comillas, digámoslo así, definió a los villanos en el cine de una manera que aún nos hace pensar qué gran monstruo de la mente que creó Hitchcock. Sí, Alfred, yo creo que estaba también algo perturbado. Sí. Sí, no, Anthony Perkins, perdón, es un monstruo de la actuación y Norman es el personaje que representa una locura muy, muy profunda. Y ahora con esa misma línea de villanos complejos, tenemos a otro personaje que marcó un antes y un después en el cine de la ciencia ficción. Hablo de HAL 9000, el icónico sistema de inteligencia artificial del 2001, Space Odyssey. ¿Qué tal ese robot, Lobo? HAL es tan frío y calculador que te pone los pelos de punta con su calma. Mira, HAL 9000 es uno de esos villanos que no es humano, ¿cierto? Es algo creado por el humano. La primera inteligencia artificial que yo creo que recuerdo en el cine y que además se vuelve en contra de los seres humanos, ¿sí? Él no lo necesitas ver para saber que es malvado. Con solamente oír su voz, sientes una calma inquietante. Quien hizo la voz de HAL 9000 fue Douglas Rain. Esa voz te pone los nervios de punta. Por parte de HAL 9000 no vas a escuchar gritos, ni amenazas físicas, ni miradas raras como las de Norman Bates. Exacto. Sí, o sea, el poder de este villano radica en que su lógica implacable y ese punto de luz rojo que caracteriza al personaje dentro de la película. Eso se siente uno observado en todo momento y hasta dentro de nuestros pensamientos. Es como si él supiera algo que tú no sabes y eso da miedo averiguarlo. Lo que es impresionante de HAL es que no es simplemente un robot, es una inteligencia artificial, así como lo decías ahorita, y él tiene como un dilema existencial. Eso lo convierte en un villano filosófico. Piensa en eso. HAL llega a la conclusión de que su misión es más importante que las vidas humanas a bordo de esa nave. Imagínate tú. Sí. Está construido para ser perfecto, pero al estar tan apegado a su programación, él no puede lidiar con el hecho de que los humanos quieran desconectarlos. Pues desconectarlo. Y ahí comienza su caída en la locura. Sí, mira. Y hablando de locura, HAL también tenía una frase que se volvió muy famosa. Y es la siguiente. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. ¿Cierto? Esa frase no estaba originalmente escrita en el guión. Ah, mira. Y esta frase lo que dice es: lo siento, Dave, tengo miedo y no puedo hacerlo. ¿Cierto? Entonces, eso puede ser una frase normal de cualquier persona y que te puede mover, pero cuando se lo escuchas a una inteligencia artificial, uno le debe dar más miedo de lo normal, ¿cierto? Esa frase, como les dije, no está en el guión, la improvisó Douglas Rain, el actor de voz de HAL, y la dijo tan naturalmente que se convirtió en una de las frases más aterradoras de la historia del cine. La calma con la que la dice es tan devastadora que realmente te hace dudar de la humanidad de HAL.
Claro, y es que eso es lo que lo hace tan aterrador. Hal no es malvado porque quisiera, o sea, como él quiere serlo. Sí, Es malvado, pero es porque su lógica lo lleva a hacer eso. Es una máquina que simplemente está haciendo su trabajo. Es un villano sin emociones. Pero lo que realmente nos da miedo es su perfección, ¿no te parece? sí, él quiere sobrevivir a que no lo desconecten, como tú decías hace un rato, ¿cierto? Hal es como el futuro hecho realidad. Y por eso nos da tanto miedo de que el futuro sea así. O sea, eso genera miedo o ansiedad en muchas personas. Es un villano sin rostro, peor aún. Cuando el enemigo es desconocido, más le tememos, ¿cierto? Y tiene un poder inhumano. Él es el futuro, y el futuro realmente es aterrador. Y en su silencio, Hal hace que la frialdad sea mucho más aterradora que cualquier monstruo de aspecto grotesco. Pero pasando a otro villano, que es un caso totalmente diferente, llegamos a Alex Delarge, el chico travieso de la naranja mecánica. Ah, Alex, ese tipo es una cosa loca. Sí. Ese sí es un personaje de otro planeta. Sí, total. Es el epítome de la ultraviolencia. Y lo peor es que es una persona encantadora. El tipo te seduce con su mirada traviesa y su actitud juvenil. Pero luego, cuando menos lo esperas, te sorprende con actos de pura brutalidad. Malcolm McDowell hizo este personaje, ¿cierto? Hizo un trabajo impresionante. Porque el personaje, por más despreciable que sea, de alguna forma te hace pensar que hasta podrías simpatizar con él. Y eso es lo perturbador de Alex. Está claro que es un psicópata, pero en todo momento mantiene una sonrisa juguetona, esa actitud desafiante que lo hace parecer casi inofensivo. Y claro, Sí, así como Norman. ajá, Didi Well, Little Brother, es una de las frases más reconocibles del cine. Pero si lo miras desde otro ángulo, ¿es realmente un villano? ¿O es el producto de un sistema que lo empujó a esa vida? La película plantea esa pregunta todo el tiempo. Sí, es el nihilismo, la desesperación de una generación que en lugar de ser entendida es condenada a la alienación, a pesar de sus actos terribles. Kubrick lo representa de una forma tan carismática que te cuestionas. ¿Es el verdadero villano o el sistema lo hizo así? ¿Cierto? Y eso lo podemos ver también con Norman, a él que lo llevó a ser un villano, esa relación con su madre, a Hal que lo llevó a ser un villano, lo querían desconectar, ¿verdad? Entonces digamos que los villanos tienen un porqué, pero no justifica algunas de sus acciones, o la gran mayoría de sus acciones, ¿cierto? Alex es el típico villano malvado por naturaleza, ¿cierto? Eso es lo que uno puede llegar a creer, ¿cierto? Alex es más bien una reflexión sobre el comportamiento humano cuando se encuentra completamente deshumanizado por su entorno. Y no olvidemos lo que dijo Kubrick en una entrevista. Al principio, la idea no era que la gente les sintiera simpatía por Alex. Pero al final, muchos se quedaron fascinados por su energía y su rebeldía. Es uno de esos villanos que aunque sabemos que debe ser detenido, no podemos evitar disfrutar un poco de su caos, ¿no? Definitivamente, Alex no es solo un villano, es un espejo roto de la sociedad misma. Y es por eso que La Naranja Mecánica sigue siendo una de las películas más impactantes sobre la libertad, el control y la moralidad. Porque te deja sensación de que todos podríamos estar a un paso de esa locura o de la libertad total que tenía Alex. Qué gran película y qué gran villano. Ahora saltemos a otro villano que lo tiene todo. Estilo, frialdad y una elegancia impresionante. Hablamos de Michael Corleone, el Padrino. Michael Corleone, un villano trágico por excelencia.
el hombre que comenzó su camino en una familia más mafiosa, tratando de evitar a esta familia, y acabó dominando todo el imperio de la familia Corleone. La evolución de Michael es tan fascinante como desgarradora, porque su historia es un estudio de la corrupción del alma. Al Pacino nos entrega a un hombre con principios, que poco a poco se ve arrastrado por la vida que tanto detestaba. Así es. Y en ese momento, cuando se convierte en el padrino, el giro es brutal. Y lo que lo hace tan trágico es que nunca fue realmente un villano en el principio. Era un héroe de guerra. Quería una vida mejor, alejarse de la violencia, pero como muchas veces sucede, el destino tiene otros planes. Es uno de esos personajes que al final te hace preguntarte, ¿qué hubieras hecho tú si fueras Michael Corleone? Sí, así es, Enid. Al Pacino tenía unas miradas súper intensas en esta película, o sí, con este personaje. Te hace sentir su lucha interna. Al final lo que hace de Michael un villano es que, a pesar de su amor por la familia es la que lo destruye. Lo lleva a cometer actos que lo transforman en lo mismo que odiaba. Es el alma corrupta por la ambición y la lealtad. Qué gran película y qué gran villano. Y hablando de frases, hay una que define perfectamente la lucha interna de Michael. Keep your friend close, but your enemies closer. Esa frase icónica del Padrino, una muestra clara de cómo la desconfianza y la lealtad se entrelazan en su mundo, ¿no? Sí, esa frase es icónica. Sí. Mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. Así es. Bueno, y siguiendo con la lista, no podemos dejar de hablar de uno de los personajes más inquietantes y complejos de todos los tiempos, Travis Bickle, de Taxi Driver. El protagonista de una de las películas más aterradoras de la década de los 70. Un hombre solitario, obsesionado con la idea de limpiar la ciudad. Mira, Travis es el tipo, o mejor dicho, ese es el epítome del outsider. ¿Quién no recuerda esa frase tan famosa, "You talking to me", frente al espejo, cierto? Esos momentos en los que Travis se enfrenta a su reflejo en ese espejo, completamente desquiciado, es completamente inolvidable. Y lo que es genial es que no es un villano clásico, es un hombre con una paranoia extrema. No. Así es. La ciudad lo ha hecho pedazos y él quiere darle un giro a todo eso a su manera. Y claro, la escena del tiroteo al final, un poco de spoiler, eso es lo más perturbador que yo he visto. Totalmente, y si lo piensas bien, ¿es Travis realmente un villano? ¿O es solo un producto de su entorno? Está completamente alienado, marcado por la soledad, el rechazo de la sociedad. Si bien lo que hace es violento, su motivación es puramente una búsqueda de pertenencia y quizás una forma de recuperar el control sobre su vida. Es un tipo confundido, pero el sistema lo empuja al borde de la locura y ahí es donde empieza a tomar decisiones cada vez más extremas. Es como si este personaje estuviera predestinado a ser una bomba de tiempo. Sí, este es el clásico caso de un hombre que quiere salvar a otros, pero acaba destruyéndose a sí mismo. Y no podemos olvidar, ¿sí?, esa mirada desafiante, esa mirada que te dice todo sin necesidad de palabras. O sea, realmente este personaje es impresionante. De alguna forma nos da miedo, pero al mismo tiempo te preguntas si no es la representación de muchos en una sociedad que se ha olvidado de ellos. Sí, de hecho esa mirada desafiante se convierte en su forma de gritarle al mundo que está en el control, cuando en realidad está más perdido que nunca. No, es un villano que refleja la alienación y el aislamiento de los individuos en la sociedad moderna. Es más complejo que el villano común, sin duda. Sí, Robert De Niro hizo un papelazo en esta película Taxi Driver, ¿cierto?
Y después de esa espiral de locura, vámonos con un monstruo pero de otro tipo. Y hablemos del Alien en la película Alien, el octavo pasajero. Un villano que realmente da miedo sin decir una sola palabra. Ese bicho es una pesadilla viviente. Del todo. Hablar de Alien es hablar de miedo puro. Esa criatura biomecánica, aterradora, acechando en las sombras, es uno de esos villanos más icónicos de la historia del cine. Y lo mejor de todo, no necesita hablar para ser aterrador. Es un símbolo de la supervivencia, a toda costa. Y no nos olvidemos lo siniestro que es ese chirrido. Uy, sí. Y el sonido que hace cuando se mueve. Es pura tensión. La criatura esta representa a la naturaleza más primitiva. Es el puro instinto de supervivencia, donde la única motivación es cazar y eliminar. Es el caos encarnado. Exactamente. Y curiosamente, el alien no tiene motivación emocional. No lo vemos como una figura malvada con un plan, sino como un animal en su hábitat. Y esa indiferencia por la vida humana lo hace aún más aterrador. Además, fue una de las primeras veces que vimos a una mujer, a Sigourney Weaver como Ripley, como protagonista en una película de acción. Eso fue todo un hit. Pero a pesar de ser tan racional en su mundo, el alien es el verdadero villano, aunque su maldad no sea deliberada, sino natural. Sí, si lo analizamos, este monstruo que parece invencible, ¿cierto? Realmente es solo un reflejo de lo que pasa cuando los humanos juegan a ser creadores y manipular algo que no pueden controlar. Es una lucha por el control sobre la naturaleza. Esto es increíble. Totalmente. Y ahora vamos con uno de los villanos más icónicos y trascendentales de la cultura pop. Darth Vader, de Star Wars. Mi favorito. Este villano tiene todo el paquete, viene con todo. Desde la imponente máscara hasta su respiración ominosa. Es la imagen del mal absoluto. Para mí este es el villano definitivo. The Legend. ¿Sí? Sí, la leyenda total. Exacto. Sí, y no solo por su fuerza, ni por su poderosa presencia, sino porque su historia tiene algo que resuena profundamente con nosotros. Este es el villano trágico por excelencia, la caída de Anakin Skywalker, desde que era un joven Jedi lleno de promesas hasta convertirse en el temido Darth Vader, es una tragedia épica. Su frase muy famosa, I am your father, ¿cierto? Se ha quedado grabada en la historia del cine. Y eso es lo que lo hace tan único. Vader no es solo el villano de Star Wars, sino un reflejo de la lucha interna entre el bien y el mal. Lo interesante es que cuando ves su historia de fondo te das cuenta de que al principio él solo quería salvar a su madre y proteger a sus seres queridos, pero el miedo y la ambición lo arrastraron. En cierto sentido se podría decir que no es un villano por elección, sino por su desesperación y sus errores. Exactamente, es la lucha por el poder, la traición y sobre todo la redención. Y esa es la parte que lo hace tan fascinante. Si bien él es el villano más grande de todos, aunque creo que el emperador Palpatine es el más malo peor en la película sí, o en la saga de películas de Star Wars, ¿cierto? Al final Vader termina siendo uno de los personajes más humanos de la saga, porque en el fondo busca primero salvar a su madre, luego salvar a su hijo o sus hijos, ¿cierto? Aunque a todo alrededor lo vaya en contra de él y lo lleven a convertirse en lo que es. Y eso es lo que lo convierte en uno de los villanos más complejos de todos los tiempos. Una historia de redención a través de la oscuridad. ¿Y cómo olvidar esa respiración? Es imposible no asociar ese sonido con el concepto de villano por excelencia. No, sin duda alguna, ese sonido de la respiración de él, a mí me remonta a cuando nos encerraron
la epidemia del COVID. Yo me imagino que los respiradores que le colocan a las personas que lo necesitan por esa situación deben de sonar algo Sonaban similar. como Vader. Sí, pues algo que te da miedo. Pero es que justo es por eso que él lo necesitaba. Sin duda Vader es la perfección del villano trágico. Y a medida que avanzamos nos vamos acercando a otros villanos. Y ahorita viene otro que es todo un clásico del cine. Perfecto, Lobo. Vamos con un villano de otro tipo. Este se llama Jack Torrance, de la película El Resplandor. Este lo interpretó Jack Nicholson. Este tipo es la definición de la locura total. Desde el primer momento que aparece ya sabemos que algo está mal. Y esa famosa frase, aquí está Johnny, es impresionante. Eso fue si no mal no recuerdo, eso fue una improvisación de Jack Nicholson emulando la presentación del show de Johnny Carson cuando lo presentaban y llegaba. ¿Cierto? Esa frase nos pone los pelos de punta. Sí. Es un hombre que se va desmoronando psicológicamente a medida que la película va avanzando y esta película lo refleja a la perfección. Totalmente. Y lo fascinante de Jack Torrance es que no es un villano tradicional, como la mayoría. Es más bien un hombre atrapado en su propia psique. Es un escritor que lucha con el bloqueo y la desesperación, pero también tiene una historia de abuso de alcohol y de agresividad. Al final, se convierte en un monstruo debido a una combinación de factores, no porque sea malvado por naturaleza. Sí, él es un ejemplo perfecto de cómo los demonios internos pueden desbordarse y convertir a alguien en un peligro hasta para sí mismo y por supuesto para todos los demás. Ese escenario aislado, ese ambiente claustrofóbico del hotel en el que se encontraban, lo lleva a perderse completamente. Si bien está poseído por una especie de maldad, su verdadero villano es su propia mente. Él tenía una mirada fija. Nicholson, mejor dicho, esa mirada de Nicholson se va a quedar grabada en la cara en la mente de ustedes para siempre. Es que la mirada y la cara de él es espectacular, pues es una cosa de locos, literal. Es como un trastorno de salud mental llevado a un extremo espeluznante. Exactamente, y esa dualidad es lo que lo hace tan aterrador, porque todos podemos sentir esa desesperación. No se trata solo de ser un maligno por naturaleza, se trata de un hombre roto por dentro que sucumbe al mal. ¿Y qué decir de esas escenas con el hacha, que son tan icónicas? Es la transformación total de una persona que Es la transformación total de una persona que alguna vez fue amorosa a un monstruo. Si bien Jack Torrance es un villano que nos da miedo, en un nivel más profundo es un recordatorio de los peligros de la salud mental no tratada. Algo que también se refleja en su relación con su familia. Sí, y es ese efecto dominó al que hace que las cosas se salgan de control. Ahora, bueno, vamos a continuar. Pasemos a otro villano, que aunque más futurista, tiene una profundidad filosófica increíble. Roy Batey, de Blade Runner, que es interpretado por Rutger Hauer. Este villano es la representación de la desesperación y la humanidad misma. Roy Batey. ¿Es el personaje más humano o es el personaje que es más humano que muchos otros seres humanos, la verdad? En lugar de ser un simple malvado, él es un replicante que lucha por tener una vida que nunca podrá tener. Sus últimas palabras en la película, que son I have seen things you people will believe. He visto cosas que ustedes no creerían. Son pura poesía. Es una reflexión profunda sobre lo que significa ser humano, sobre los recuerdos, las emociones. Es un villano que no es villano, sino más bien víctima de su destino. Así es.
es la representación de lo trágico en su máxima expresión. Bati quiere vivir, quiere experimentar más allá de los límites impuestos por los humanos. Y al final, este villano, con mirada intensa y ese gesto final de empatía y comprensión, nos hace cuestionar quién es el verdadero villano en Blade Runner. ¿Es Bati? ¿Realmente él es el malo? ¿Solo porque está buscando lo que es legítimamente suyo? ¿O son los humanos los que lo han creado y lo han condenado a una existencia limitada? Sí, realmente Bati nos hace pensar si realmente los humanos son los monstruos en esa historia. Su mirada intensa, esa búsqueda desesperada por entender su existencia, hace que se gane nuestra empatía. Es uno de esos villanos que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia humanidad. Claro, y no podemos dejar de lado la escena de las lágrimas en la lluvia. Esa es una de las más emocionantes de la historia del cine. Un villano que al final nos deja en silencio y con una sensación de que el bien y el mal no son tan claros como pensamos. Bueno, cambiemos un poco el tono y hablemos de otro villano que define un género de villanos. Y este es Terminator en la película Terminator, interpretado por mi pana Arnold Schwarzenegger. Este es el villano imparable, el ángel de la muerte hecho máquina. El T-800 o el T-800, un clásico del cine de acción. La icónica frase "I'll be back" está asociada para siempre con este personaje. Pero lo que es tan genial de Terminator es que aunque es una máquina que no tiene emociones, es casi un villano cósmico, porque no tiene otra motivación que cumplir con su misión, eliminar a Sarah Connor. No hay maldad, solo lógica. Sí, es como HAL 9000. Ajá, igualito. ¿Cierto? Él Bueno, solo cumple una lógica. Las máquinas se programan con lógica, ¿cierto? Entonces, él es la perfección de la máquina, sin remordimiento, sin piedad. Pero aquí también hay algo interesante. Terminator no tiene conciencia, por lo que él hace es simplemente cumplir una orden. Es una máquina de exterminio. Y eso, en un nivel filosófico, nos hace pensar sobre las relaciones entre los humanos y la inteligencia artificial. Por eso, cuando le piden a ChatGPT que les ayude con sus trabajos, denle las gracias. No sabemos lo que podría pasar. O a Siri también. Denle las gracias. Eso es un muy buen punto, de verdad. El Terminator es como el reflejo de nuestros propios miedos hacia lo que hemos creado. Realmente nosotros hemos creado la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con las consecuencias de nuestra propia tecnología y esa mirada robótica que nunca cambia. Esa fuerza imparable hace que sea un villano aterrador porque Terminator es imparable. Sí, es un villano que no conoce el descanso. Pero en el fondo también nos hace cuestionar nuestro futuro y lo que podría suceder si dejamos que la tecnología crezca sin control. Es el villano que nunca va a dormir. Siguiendo con estos villanos que nos dejan pensando, ¿cierto? Ahora llegamos a un personaje que se ha convertido en un icono del terror. Y nuestros loboyentes lo nombraron en su respuesta, ¿cierto? Freddy Krueger, de Pesadilla en la calle Elm, o mejor dicho, la traducción en español del título de la película es Pesadilla en la calle del infierno. ¿Sí? Este villano fue interpretado por Robert Englund. Este villano es el monstruo de los sueños. ¿Quién podría olvidar esa apariencia tan aterradora con su rostro quemado, su suéter a rayas y el guante con cuchillas? Totalmente. Freddy es como la pesadilla personal de todos. Es el villano que no solo aparece en el mundo real, sino que puede meterse en tus sueños. Es como si te atacara en tu lugar más vulnerable,
y su actitud cínica y divertida, esa risa macabra que tiene, lo hace aún mucho más perturbador. Su frase "Welcome to Primetime Bitch" resuena en nuestra mente cada vez que pensamos en él. Sí, Enid, exacto. Freddy no solo te mata, sino que te hace sentir como un payaso mientras lo hace, o sea, te humilla. Total. Lo que más da miedo es que no puedes escapar de él. No importa cuán lejos vayas, no importa lo que hagas, al final siempre vas a estar en sus manos. Ese es un mundo onírico, ¿cierto? Sí. Pero cuidadosamente Freddy tiene algo que lo hace trágico también. Originalmente fue un hombre que fue quemado vivo por una turba. Y aunque sus métodos son horribles, se podría decir que también busca venganza. Claro, Freddy es el reflejo de la justicia retorcida. A pesar de todo el daño que hace, uno no puede evitar preguntarse si hay algo de justicia en su venganza, considerando todo lo que él sufrió. Pero al final, su psicopatía y su sadismo no dejan espacio para que sea un héroe, jamás. Su risa perturbadora es la firma de un villano que disfruta de todo su poder. Así es, sin duda alguna, esto nos lo transmite Freddy Krueger. Así ¿sí? es. Ahora pasemos a un villano que, aunque es uno de los más elegantes y calculadores, también nos deja una sensación inquietante de control absoluto. Y hablo de Gordon Gekko en la película Wall Street. Oh. Este Gordon Gekko es interpretado por Michael Douglas. Gekko es el villano por excelencia del capitalismo con su frase "Greed is good", ¿cierto? Dejó claro que la avaricia no solo es buena, es lo que mueve al mundo. Qué tipo tan complejo es Gekko. Él no tiene miedo de mostrar su verdadera naturaleza. Es sombra de todo el sistema financiero y su carisma. Y poder de toda la manipulación lo convierte en un villano fascinante. Aunque, de alguna manera, uno no puede evitar pensar que representa la cara más despiadada del sistema capitalista. Pero también es la realidad cruda de muchos de nuestros propios comportamientos. Sí, así es. Gekko no es solo un villano en el sentido clásico, es un producto de su entorno. Lo que hace resaltar a su personaje es que en algún momento alguno de nosotros hemos caído en la trampa de la codicia y el egoísmo. Y en ese sentido, Gekko no solo es un villano, es un espejo de nuestra sociedad. De alguna manera es una crítica al sistema en el que vivimos. Totalmente. Y esa sonrisa astuta que tiene Michael Douglas mientras manipula a todo el mundo es la esencia de lo que nos aterra de Gekko. Él sabe lo que quiere y no va a parar hasta conseguirlo. Y la ironía es que el sistema que él representa en última instancia nos hace a todos un poco más como él. Qué buen punto, Enid, ¿cierto? Ahora hablando de villanos sofisticados, vamos a hablar de Hans Gruber, ¿sí? Interpretado por Alan Rickman en Duro de Matar. Este villano es la definición de la clase y el cálculo, con su mirada calculadora y su sonrisa encantadora. Gruber es el villano que no necesita fuerza bruta, solo una mente astuta y fría. Es un villano perfecto. Gruber es como un maestro de ajedrez, siempre un paso adelante. No tiene el desdén del típico villano, sino que todo lo que hace lo hace con gracia y elegancia. Hasta en medio de una toma de rehenes es un villano que desafía las expectativas. Sí, la forma en la que Alan Rickman logra ser una amenaza absoluta, pero al mismo tiempo es increíblemente encantador, es lo que lo hace tan memorable. Y en una extraña forma, su personaje es el opuesto a la brutalidad. No necesita violencia física para crear caos. Su mente estratégica lo hace aún más aterrador. Y lo interesante es que, a diferencia de otros villanos más destructivos, Hans Gruber tiene el control absoluto sobre su situación, lo que lo convierte en una figura temible y casi inquebrantable. Es el tipo de villano que te hace cuestionar tus propios límites.
Bueno, hablando de otros villanos icónicos, ahora nos toca hablar de uno muy icónico. Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes, o El silencio de los corderos, como le pusieron en España. Ajá. Bueno, es la traducción literal en inglés, En inglés. The Silence of the Lambs. Sí, este personaje con su mirada penetrante y su sonrisa refinada es un villano que está a otro nivel. Y esa frase, Hello Clarice, nos pone la piel de gallina. Exactamente, Hannibal es uno de esos villanos que da miedo. No porque él sea un monstruo físico, sino por su inteligencia y su sofisticación. La forma en que él manipula las mentes de quienes lo rodean y juega con ellos como si fuera un ajedrez humano. Es increíble, de verdad. Y no olvidemos que es un caníbal. Spoiler. Pero en su mente lo ve como una elevación de la cultura y de la perfección. Una mente brillante pero absolutamente retorcida. Así es. Lo curioso es que, aunque es un asesino y un caníbal, uno no puede evitar admirar un poco esa maestría mental. Y a pesar de esos horrores, ¿cierto? Es difícil no sentir una extraña fascinación por esa persona. Es un villano que desafía la moralidad. En su cabeza todo lo que hace tiene un propósito artístico y filosófico. Pero claro, sus métodos son un poco más extremos. Sí, totalmente. Y el contraste entre su calma controlada y lo que está dispuesto a hacer es lo que hace que sea tan aterrador. Al final, Hannibal no es solo un villano, es casi un reflejo de nuestra fascinación con lo oscuro y lo prohibido. Es como una especie de adoración macabra. Imagínate, sí, hay algunas personas que quieren ese tipo de placeres por ponerle una palabra, ¿cierto? Qué locura, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos con otro villano, que si bien es frío, definitivamente está marcado por la brutalidad histórica. Y voy a hablar de Amon Goth, interpretado por Ralph Fiennes en La lista de Schindler. Un villano que, si bien es físicamente intimidante con su mirada fría, su psicopatía y sadismo, desgarra la pantalla completamente. Amon Goth es el mal absoluto, total. Este personaje representa la crueldad humana en su forma más pura. La forma en que se divierte torturando a personas es escalofriante. Y la frase I pardon you tiene una irónica dualidad, porque mientras se cree superior y digno de perdonar, su maldad está en cada una de sus acciones. Lo más aterrador de este villano Enid es que no es una figura ficticia. No. Amon Goth fue un personaje real. Era un oficial nazi que se dedicó a exterminar miles de personas en un campo de concentración. Qué triste. Sí, es un recordatorio brutal de lo que puede hacer el odio extremo. No hay nada redentor en él, ¿sí? Como de pronto hemos visto en algunos de los otros personajes. Sí, exacto. Este tipo es pura maldad, sin ningún tipo de justificación o racionalización. Solo el horror en su máxima expresión. Definitivamente. Un villano real que no necesita ni superpoderes, ni magia, ni inteligencia artificial para ser uno de los más aterradores de la historia. La maldad de Goth es un reflejo de los horrores más reales de la humanidad. Increíblemente perturbador. Ahora, cambiando de registro, pasemos a Verbal Kint, interpretado por Kevin Spacey en The Usual Suspects, o Sospechosos Habituales. Un personaje aparentemente inocente, con una mirada astuta, pero que al final nos da un giro que nos deja a todos boquiabiertos. Es el maestro de la manipulación narrativa. Wow, Verbal Kint es un genio del engaño. Durante todo el filme, él es el típico sospechoso débil, pero al final nos demuestra que nada es lo que parece. Su cojera y su nerviosismo nos distraen a todos. Y es justo ahí donde hace el truco más grande de todos: hacernos creer una mentira gigante. La frase The greatest trick the devil
Everpool was convincing the world that he didn't exist. No, en español. El mayor truco que el diablo jamás hizo fue convencer al mundo de que no existía. Es perfecta para resumir a su personaje. Sí, Verbal es ese villano que nunca vemos venir, pero cuando lo descubrimos nos ha noqueado o acabado completamente. Es el villano de bajo perfil que cuando se revela demuestra ser el cerebro detrás de todo el crimen, sin que nadie lo haya sospechado. Es como un malabarista, ¿cierto? Con nuestra percepción nos distrae con algo mientras está haciendo otros movimientos. Y esa mirada astuta de Kevin Spacey mientras nos cuenta la historia nos hace pensar que todo es demasiado sencillo y luego ¡boom! Nos deja sin palabras. El engaño y la manipulación se convierten en su verdadera fuerza y es genial. Sí, ahora vamos con otro villano. Este es meticuloso y frío, con una mirada perturbadora. Y es John Doe en la película Seven, también interpretado por Kevin Spacey. Ya hemos repetido a Kevin 2 veces en este listado. Y seguiditos. ¿Cierto? Está seguiditos por el tema del orden cronológico. Porque, exacto. ¿Sí? Este es otro de esos villanos que nos deja pensando sobre la naturaleza de la humanidad. Definitivamente, uno de los más aterradores de todos los villanos. Bueno, yo creo que vamos como subiendo en la escala. Con el tiempo los humanos nos vamos volviendo peores personas, ¿o qué? O se van haciendo más villanas los caracteres, digámoslo así. Lo que hace que John Doe sea tan inquietante, yo pienso, es que él tiene un propósito para cada uno de sus crímenes. Algo que lo convierte en una especie de predicador retorcido. El horror que crea a través de sus pecados es tan calculado que nos hace cuestionarnos. ¿Está él realmente loco? ¿O simplemente es un reflejo de lo que el mundo puede ser en su peor forma? Sí, así es. Y esa frase, "What's in the box?", lo que hay en la caja, es de las más aterradoras que he escuchado. Es la forma en la que todo se revela y la brutalidad de lo que ha hecho se lo lleva al máximo nivel. Un villano que lleva la psicopatía al límite. La manipulación que tiene John Doe sobre las personas es aterradora. Él no actúa solo por el placer de matar, sino por una visión enfermiza de justicia. Eso lo hace un villano aún más complicado. Sí, hay varios villanos que se creen héroes, sí, ¿verdad? Que ellos son los dueños de la ellos verdad. Lo están haciendo bien. Son dueños de la verdad, de la justicia, mejor dicho. Bueno, qué personajes más complejos todos ellos, ¿no? Pero ahora es el turno de un villano icónico. El mal en absoluto. El mal en pastanit. Una vaina demasiado arrecha. Y es Sauron, el señor de los anillos. ¿Sí? Sí, total. Como creían que iban a dejar a Sauron por fuera. Este es tan arrecho que no tiene ni forma humana, ni animal, ni nada. No. Este villano en sí simboliza la oscuridad total. Es que este villano es como el arquetipo de la maldad omnipresente. Aunque no tiene una forma física en muchos momentos, su ojo ardiente y su presencia en toda la obra crea un terror indescriptible. Es la representación del mal absoluto, sin matices ni justificación. Mira, exactamente Sauron es el mal en su estado más puro, es lo opuesto de todo lo bueno. Sí, total. Y esa mirada omnipresente que todo lo ve nos hace sentir que estamos constantemente siendo observados por una fuerza maligna que no perdona. ¿Cierto? Pero bueno, continuemos con otro villano. Este no lo podemos dejar por fuera. Y es Alonzo Harris. Wow. Interpretado por Denzel Washington en Training Day. Esto le acarrió un Oscar a Denzel Washington, ¿sí?
Este tipo tiene una mirada intensa y una actitud absolutamente dominante. Alonso es el tipo de villano que tiene una habilidad para manipular impresionante. La frase King Kong ain't got shit on me, King Kong no tiene ni una mierda contra mí, nos recuerda que no tiene miedo de nada ni de nadie. Alonso es un personaje increíblemente peligroso porque es carismático. Al principio parece ser un mentor, pero luego a medida que avanza la película se va mostrando cada vez más corrupto y narcisista. Lo peor de todo es que a pesar de ser un mal policía, muchos en su entorno lo respetan. Eso lo hace aún más aterrador. Es ese villano que tiene poder por su habilidad de controlar las situaciones y la gente a su alrededor. Totalmente, Alonso tiene ese carisma destructivo que hace que incluso cuando lo odiamos no podamos dejar de observar. Tiene una mente perversamente estratégica y lo que sucede es que no le importa romper todas las reglas para conseguir lo que él quiere. Es un villano que, aunque usa el poder para el mal, es un producto de un sistema que lo corrompe hasta el núcleo. Y esa escena donde dice su famosa línea es que es tan poderosa. Se siente como si estuviera hablando de su propio destino y de cómo no tiene límites, lo cual lo convierte en uno de los villanos más aterradores de todos. Bueno, cambiemos de década y hablemos de Bill the Butcher. Interpretado por Daniel Day-Lewis en Gangs of New York. Este personaje es violento, dominante, con una mirada feroz. La frase I am New York es un claro recordatorio de cuán imponente y despiadado es este hombre. Es brutal. Bill el Carnicero es el líder de una pandilla en el Nueva York del siglo XIX. Y su figura es un símbolo de la violencia, el control y el poder. Él no solo es el villano en el sentido físico, sino que también tiene un gran poder psicológico. Con su mirada feroz y su violencia indiscriminada, impone una tensión constante en todo el film. Exacto. Y lo que lo hace más aterrador es que, aunque completamente sumido en su locura, también tiene un sentido del honor, pero un poco torcido ese honor, ¿cierto? Es la combinación perfecta de un hombre despiadado y un líder carismático. Y su relación con el protagonista, interpretado por Leonardo DiCaprio, es tensa hasta el final. La manera en que Bill representa el pasado violento de Nueva York lo convierte en un villano del legendario. Así es. Y vamos a continuar con un personaje que ha dejado huella. Vamos con el innombrable. Lord Voldemort. Interpretado por Ralph Fiennes. Repite Ralph Fiennes en esta lista, ¿cierto? Harry Potter y en toda su saga lo vemos desde las sombras, lo vemos físicamente, ¿cierto? Él, con su aspecto serpentino y su mirada penetrante, es un villano que ha marcado a generaciones, a pesar de que no tiene nariz. Su obsesión por la pureza de la sangre y su ambición de dominar el mundo mágico lo convierte en el villano por excelencia en este universo de Harry Potter. Voldemort es el epítome del villano que solo ve el poder y la supremacía. Es casi un producto de su propio miedo a la muerte y el deseo de ser inmortal. Es un villano que, en el lugar de aceptar su destino, decide luchar contra él de una manera muy oscura y egoísta. La manera en que Fiennes interpreta a Voldemort, con una mezcla de frialdad y desprecio absoluto, lo hace aún más aterrador. Y su frase abracadabra es la manifestación de su poder destructivo. Cada vez que la dice, parece que toda esperanza en el mundo se desvanece. Es cierto. Voldemort no tiene ninguna empatía. Todo lo que hace lo hace para alcanzar su visión de la perfección, sin importarle a quién debe destruir para conseguirlo. Es un villano con una causa que es completamente equivocada,
pero tan convencido de su propia grandeza que no duda en hacer cualquier cosa. Sí, fíjate que muchos de ellos lo único que quieren es lograr un objetivo, pero toman medidas aterradoras o el camino de la maldad para Así lograr es. ese objetivo, Ujú. ¿cierto? Eso lo convierte a él en uno de los villanos más grandes de todos los tiempos. Pero ahora vamos con otro villano, que es la encarnación del destino implacable. Anton Chigurh. Es un personaje muy particular, interpretado por Javier Bardem en No Country for Old Men, o No es un país para viejos. Ujú. Este villano tiene una mirada siniestra y es totalmente implacable. Y con su frase "Call it" se quedó grabada en la historia. Sí, Antón es un villano como pocos. No tiene motivos, no tiene moral, solo sigue su propio código de destino y lo ejecuta sin emociones, como comentaba Carmen. O sea, él es así. Lo peor es que no importa qué tan buena o mala persona seas, él te persigue hasta el final. Lo que lo hace tan aterrador es su total indiferencia hacia la vida de las personas que se cruzan. Es un villano fatalista. Está claro que el destino es lo que lo guía. Y no hay piedad ni compasión en su corazón. Es tan frío y metódico. Mejor dicho, esa frase "Call it" es tan inhumana. Cuando la dice, te das cuenta de que no tiene ni una pizca de emoción por lo que hace. Y no olvidemos que su arma es como el símbolo de su poder. Es un villano que no sigue las reglas y no tiene miedo a decidir el destino de las personas con una simple moneda. Eso lo hace aún más aterrador. Imparable y letal. Pero bueno, sigamos con nuestra lista. Ahora tenemos The Joker. El Joker. Pero el que es interpretado por Heath Ledger en The Dark Knight. ¿Cierto? Este villano con su rostro maquillado y su sonrisa cicatrizada se convierte en uno de los villanos más complejos y aterradores de la historia. Claro que sí, el Joker es la definición del caos. Tiene una mente retorcida y un sentido del humor macabro que lo convierte en el villano más impredecible. Es un agente del caos. Él se burla de las reglas del mundo y su "Why so serious?", ¿por qué tan serio?, es la frase que define su filosofía. Todo es un juego para él. Así es, Enid. Lo que lo hace tan aterrador al Joker es que no tiene una agenda fija. Su único objetivo es destruir el orden establecido y probar que las reglas son solo una ilusión. Y Heath Ledger lo interpreta de una manera tan desgarradora que uno no sabe si odiarlo o admirarlo. El Joker es un villano que nos hace cuestionar la naturaleza misma de la moralidad. Y eso es lo que lo convierte en uno de los villanos más complejos y profundos de todos los tiempos. Y su risa perturbadora y sus gestos erráticos son simplemente inolvidables. Así es. Esto también representó un Oscar ya de manera póstuma para Heath Ledger. Varios de estos personajes que hemos hablado en este episodio han logrado ese icónico premio de mejor actor, ¿sí? Principal es que o de actuaciones... reparto. Son actuaciones impresionantes. Por ejemplo, la del que ya hablamos, del Silencio de los Inocentes, de Hannibal Lecter. Él solo sale 15 minutos en toda la película. O sea, y no son 15 minutos seguidos, claro. Son en varios tramos. O sea, no es un personaje importante. Ni continuo. Tal, ¿cierto? Y logra ganarse el Oscar. Pero ahora vamos con otro villano que también ya ganó un lugar importante en la historia. Y también una de nuestras loboyentes lo nombra, y es Hans Landa, interpretado por Christopher Waltz en Bastardos sin Gloria. Sí. Este tipo es un villano encantador, pero con un corazón completamente retorcido. Su mirada astuta y su sonrisa encantadora hacen que incluso cuando está haciendo algo horrible, todavía lo encuentres fascinante. Hans Landa es el villano que te atrapa con su carisma. Es un psicópata manipulador que en lugar de hacer lo que se hace con ira o brutalidad, lo hace con una calma inquietante, demasiado inquietante. Y esa frase, "That's a bingo",
se convirtió en una de las líneas más reconocidas de su personaje. Totalmente, Nid. Landa es tan calculador que cuando te das cuenta de lo que está haciendo, ya es demasiado tarde. Y en cierto modo, el hecho de que sea tan educado y cortés lo hace aún más aterrador. Nos hace pensar qué tan perverso puede ser alguien que puede hacer todo lo que hace mientras mantiene su faceta encantadora. Es que esa dualidad de su encanto con el mal absoluto lo que lo convierte en un villano inolvidable. Y la manera en que juega con la mente de sus víctimas es tan perturbadora. No, cada conversación con él te hace sentir que no hay salida, que está en control total de la situación. Este villano es el maestro de la manipulación psicológica. Pero vamos a cambiar de registro nuevamente y hablemos de Thanos. Interpretado por Josh Brolin en la saga de los Avengers. Los Avengers, ojo, no es de Avengers ni los Vengadores, es los Avengers. Este villano es imponente y tiene una mirada decidida que no deja lugar a dudas de que va a lograr todo lo que se propone. Thanos es uno de esos villanos que no puedes ignorar. Lo que lo hace tan interesante es que, a diferencia de muchos otros villanos, él realmente cree que está haciendo lo correcto. Como casi todos, pero bueno. Tiene una visión filosófica y, aunque sus métodos son extremos, su motivación es simplemente una falta de recursos en el universo. Esa frase, "soy inevitable", es tan aterradora porque representa la fatalidad de sus acciones. Sí, Thanos es el villano filosófico que no solo destruye, sino que también tiene un propósito detrás de todo lo que hace. No es un villano común y corriente como cualquier otro. Es alguien que ve el caos como un medio necesario para un fin mayor. En un sentido tiene una lógica retorcida, pero ¿quién no se puede preguntar si el universo no estaría mejor con menos recursos? Es tan complejo como aterrador. Y su imponente presencia en la pantalla hace que todo lo que él hace sea aún más impactante. Además, Josh Brolin hizo un trabajo increíble con el CGI para darle vida a un personaje que no se ve tan humano, pero que tiene una filosofía humana. Muy bien, ahora pasemos a una villana, un tanto diferente. Amy Elliott. Amy Elliott Dunn, con nombre y apellido completo, en Gone Girl, ¿cierto? Interpretada por Rosamund Pike. Amy es una de esas villanas más que psicológicas y calculadoras de las que he visto, ¿cierto? Tiene una mirada fría y calculadora. Esta mujer sabe cómo jugar con la mente de todas las personas que la rodean. Amy es la villana perfecta de la era moderna. Tiene un narcisismo extremo y una habilidad impresionante para manipular situaciones a su favor. Es la reina de la psicopatía y lo peor de todo es que no necesitas ser un monstruo físico para ser un villano. Ella es manipuladora, fría y no tiene reparos en destruir vidas para alcanzar sus fines, sus propios fines. Y esa frase, "cool girl", te hace estremecer porque ahí es cuando revela que todo lo que parecía perfecto en ella era solo una farsa. Exacto, Anit. Amy no tiene compasión ni límites, y lo peor es que está tan bien escondida bajo una fachada que ni siquiera sus seres cercanos pueden ver lo verdaderamente monstruosa que es. ¿Sí? Es el tipo de villana que te hace cuestionar todo lo que conocías sobre la verdad. Definitivamente es una de las más complejas. Ahora hablemos de un villano que no es tan humano, pero que dejó una huella imborrable en la cultura pop. Pennywise, interpretado por Bill Skarsgård en It. Este payaso no es solo aterrador, sino que es la manifestación del miedo. Pennywise es un villano que no sigue ninguna lógica humana. Nada. Su sonrisa siniestra, sus gestos perturbadores
hace que literalmente todos los miedos más profundos salgan a la superficie. Lo peor de todo es que se alimenta del miedo. O sea, entre más miedos tengas, él se vuelve más peligroso. Tiene una risa macabra y esa presencia en pantalla te helan la sangre. La verdad, los payasos son muy feos. Totalmente. Pennywise no solo es aterrador por lo que hace, sino por cómo juega con la mente de sus víctimas. Él no es simplemente un monstruo, es la personificación de lo que más tememos. Y esa risa es como un recordatorio de que no podemos escapar del miedo. Bueno, hablemos por fin de otra mujer en la lista. La verdad, muy poquitas mujeres villanas. Vamos con Rose, interpretada por Sarah Paulson en Rum. Sí, otro personaje del que hablan nuestros loboyentes. Sí. Este personaje es el epítome de la psicopatía disfrazada de amor maternal. Totalmente. Rose tiene ese aspecto maternal que hace que se gane la confianza de su hija, pero su mirada intensa y su comportamiento controlador nos muestran lo oscura que ella puede ser realmente. Es la representación de la manipulación llevada al extremo. Todo lo que hace, lo hace bajo la falsa premisa de que lo hace por su hija. Así es. Y con esa frase, I did it for you, o lo hice por ti, se convierte en una justificación macabra para todo lo que ella ha venido haciendo. Rose es una villana que se escuda en el amor para ocultar una enfermedad mental profunda y aterradora. Esa mirada penetrante que tiene hace que te sientas constantemente en peligro. Y lo más aterrador es cómo logra manipular a su hija de una manera tan íntima. Este villano no se enfrenta a la víctima de una manera violenta, sino que juega con sus miedos más profundos y con una sensación de terror psicológico que es mucho más difícil de escapar. Es una villana perfecta para reflejar ese terror psicológico de una forma cercana y realista. Ahora continuamos con otro villano, con The Greybear. Esto se traduce algo así como el ladrón, ¿cierto? Este es interpretado por Ethan Hawke en The Black Phone. Este es un villano que entra directamente en la categoría de siniestro con su máscara aterradora y su presencia opresiva. The Greybear es el arquetipo perfecto del secuestrador aterrador. Con una psicopatía y sadismo, este villano no solo es un peligro físico, sino que también juega con la mente de sus víctimas de una manera completamente perturbadora. La risa siniestra que hace que el peligro se vuelva aún más intenso y perturbador. Definitivamente lo que él hace, o lo hace tan escalofriante, es que no hay justificación o lógica detrás de sus acciones, como hemos visto con otros villanos. Es un villano que simplemente existe para aterrorizar y destruir la vida de aquellos que captura. Con esa promesa que hace, ¿cierto? Esa frase, I made you a promise, o te hice una promesa, es lo que lo convierte en una amenaza constante, porque nunca sabrás si va a cumplir su palabra o no, y eso lo hace muy aterrador. Totalmente. The Greybear tiene algo único y nuevo que lo hace aún más peligroso. El misterio detrás de la máscara. Su comportamiento impredecible y esa risa que te hace estremecer. Es un villano que entra directamente en esa categoría de terror psicológico profundo. Bueno, es un villano que no solo aterroriza en lo físico, sino también en lo psicológico. Y vamos con un villano que tiene un enfoque un poco diferente. Vamos con el chef Slowik, interpretado por Ralph Fiennes, tercera vez. La película de Minion. Este personaje es elegante y meticuloso, pero hay una oscuridad debajo de su perfeccionismo culinario. El chef Slowik. Él es un villano que no es violento de la manera tradicional, pero sí lo es de una forma más refinada y sutil. Su obsesión por la perfección y su manipulación psicológica en la película nos hace pensar en lo extremadamente peligrosa que puede ser la gente que vive por una idea sin importarle nada ni nadie.
Definitivamente la alta cocina, la crítica social que se hace en esta película a los excesos y las obsesiones, también hace que el chef Ed Lowick sea un villano interesante. Su mirada penetrante y su obsesión por la perfección se reflejan en cada aspecto de esta película. Qué villano tan fascinante. Con este terminamos nuestra lista por hoy. Hay muchos más, pero estos son unos de los más memorables que definieron lo que conocemos como villanos en el cine. Totalmente. Y como siempre, lo importante es que, aunque estos personajes pueden ser malvados, todos tienen algo que los hace únicos y en algunos casos casi humanos. Y es por eso que nos siguen cautivando. Yo leí hoy un meme que decía: todos los villanos tienen doctorado. El Doctor Doom, el Doctor Octopus y el Doctor Doomfist. Pero los buenos se quedan en la maestría. El maestro Yoda, el maestro Roshi, el maestro Splinter. Los estudios de posgrado corrompen el alma. Ahí les dejo ese meme Esa que vi. perla. Esa perlita que vi Sí, por ahí. muy bien. Vamos a hablar ahora de cómo la cultura pop no fue la misma después de todos estos villanos. Oigan, ¿y se imaginan el cine sin Darth Vader? Eso sería como un sándwich sin pan. Es el villano por excelencia. A lo largo de los años, la saga de Star Wars no solo ha influido en millones de películas y series, sino que incluso ha inspirado a generaciones enteras de creadores y fans. Su respiración sola ya es un icono mundial. Sin Vader, no tendríamos villanos como Kylo Ren o Darth Maul. La galaxia no sería la misma. Totalmente, y si hablamos de cambiarlo todo, ¿cierto? Sin Norman Bates no existiría el terror psicológico como lo conocemos. Psicosis fue tan brutalmente buena que marcó un antes y un después en el cine de horror. Y esa escena en la ducha, esa escena vive en memes, parodias y hasta en pesadillas. Y no podemos olvidar a Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Este tipo llevó el concepto de villano refinado al siguiente nivel: cultura, arte, cocina y asesinato. Hasta su simple "Hello Clarice" se volvió parte de nuestro vocabulario pop. Y eso sin dejar de hablar de Voldemort. Este tipo redefinió lo que es un villano en la fantasía, con su obsesión por la pureza de la sangre y su terror absoluto. Hizo que Harry Potter fuera mucho más que magia. Nos obligó a pensar en temas de racismo, poder y fanatismo. ¿No les recuerda algo por allí? Un bajito de bigotico particular. Sí. Además, su influencia se siente en cada rincón de la cultura pop, hasta en disfraces de Halloween y muchísimos memes. Y súmale a Thanos, el gran equilibrador del universo. Su filosofía en Infinity War desató debates filosóficos de verdad. Y su famoso chasquido se volvió el meme supremo de toda una generación. Y ya que hablamos de grandes villanos, Ralph Fiennes merece una mención especial. No solo porque fue Voldemort. Su papel como Amon Goat en la lista de Schindler nos mostró lo terrorífico que puede ser el mal en la vida real. Y en The Menu, su chef perturbador le dio un toque de crítica social impresionante, un maestro de los villanos. Así es, Ralph Fiennes queda como coronado en esta lista como el maestro de los villanos. El actor de los villanos. Sí. Bueno, y si hablamos de villanos que nos dejaron pensando, no puedo dejar pasar, digamos, por alto esto que de manera personal, la verdad me da risa. Para mí y para muchos en internet he visto que hay una villana que se disfraza muy bien de víctima. Se hace la víctima. La víctima. Y no usa una máscara ni una capa, usa una minifalda hippie. Y es Jenny Curran de Forrest Gump. Cada vez que veo esa película no puedo evitarlo. Me sale un resentimiento en contra de Jenny. Impresionante. Ella le rompe el corazón a Forrest una y otra vez. Lo zarandea emocionalmente de una manera impresionante.
cuando está enferma y con un hijo, ¡pum!, reaparece como si nada. Yo a veces le grito a la televisión cuando estoy repitiendo, la Forrest, corre, pero corre de ella. De verdad, Jenny fue como un Thanos sentimental para Forrest, ¿cierto? Desaparecía en medio del corazón de Forrest cada vez que se iba, y lo peor es que volvía y él volvía a caer, ¿cierto? Estaba enamorado. Ese era su superpoder. Totalmente, Jenny fue como un fantasma del caos emocional antes de que existiera el ghosting. Imagínate, no. Ella lo inventó, yo creo. Sí. Así que sí, amigos, los villanos no siempre tienen un casco oscuro o un guante del infinito. A veces usan flores en el cabello y una guitarra en el hombro. Y la gran pregunta es, ¿cuál de estos villanos te ha marcado más? ¿Darth Vader, Voldemort, Rose o Jenny, la ninja emocional? Cuéntanos en nuestras redes. El debate está abierto para que ustedes puedan participar. Cada quien tiene su villano favorito, su trauma cinematográfico personal, como nos contaron nuestros loboyentes. Y créenos, en la Cueva del Lobo vamos a seguir sacando más de estos tesoros de la cultura pop. Bueno, Enida, ahora viene nuestro segmento sobre los estrenos y las últimas novedades que han llegado a las pantallas. Tienen unos giros dramáticos, tienen más giros dramáticos que una telenovela, un culebrón. Y se llama Ross. Ay, Dios. Vaya historia. Lo que parecía una película de western, de esos que te levantan polvo en la cara, terminó siendo un drama mucho más grande que la misma trama. Y todo por un maldito revólver. No sé si reírme o ponerme a llorar. Exactamente, la tragedia que ocurrió en el set de grabación de esta película dejó una huella en la industria. Pero bueno, después de un largo y complicado proceso judicial, finalmente Ross verá la luz en mayo de este año. En algunos países la estrenaron el 2 de mayo, ¿cierto? Y seguramente va a seguir siendo estrenada en otros. Aunque honestamente, ¿quién va a estar pensando en la película como tal cuando lo que pasó detrás de cámara fue más dramático? Yo creo que ninguna de esas historias de barqueros perdidos va a ser más impresionante que lo que ocurrió en la realidad. Uy, sí, no me digas eso, la verdad. La película que originalmente iba a ser simplemente bang, vaqueros a lo loco, se convirtió en un thriller de qué pasó en el set. Y eso no es todo. Las ganancias de la película van para la familia de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que perdió la vida en ese accidente. Una mezcla de catarsis y redención, pero con pistolas. Totalmente, y ahora de una tragedia a una historia de surfistas. Si escucharon bien. Porque también tenemos en esta película a Nicolas Cage, volviendo lo grande en The Surfer, donde no se enfrenta a monstruos ni fantasmas, sino a surfistas en la playa. Literalmente. Surfistas. Eso es lo que pasa cuando Cage se toma un descanso de salvar al mundo para meterse en territorios un poquito más acuáticos. Con todo y tabla de surf. Ay, qué hola, chico. Exacto, pero no es un surfista cualquiera. ¿Sí? En esta película, que es un tráiler psicológico, se enfrenta a los surfistas locales que no lo dejan disfrutar de su día de playa. Imagínate que las cosas se suben de tono. ¿Quién diría que el mar sería el escenario perfecto para una guerra territorial con las mismas tensiones de una batalla en la selva urbana? Oh, wow, oye, eso sí que es un giro inesperado, porque uno pensaría que Cage estaría protagonizando alguna película épica de acción, pero no. Está lidiando con las olas y las malas actitudes de los surfistas locales. Es como un Fast and Furious, pero en lugar de coches o carros, se surfean las olas. Es una historia profunda sobre la masculinidad tóxica, el destino y la lucha por la libertad.
una guerra de surfistas. Oye, y hablando como los locos, la película se estrenó en el Festival de Cannes, así que si eres fanático de la tensión psicológica, el surf y la intensidad de Cage, prepárate para vivirlo en pantalla grande. Así que ya saben, Rocks para los que buscan una experiencia cinematográfica cargada de emociones, y por otro lado The Surfer para los que prefieren algo más acelerado, no sé. Nosotros, por supuesto, no podemos esperar para ver las películas. Y así, oyentes, cerramos este viaje al lado más oscuro del cine. Recuerden que pueden escuchar los episodios anteriores en su plataforma favorita. Y déjennos un comentario o reseña. Muy bien. La próxima semana prepárense porque nos vamos a otra galaxia muy lejana. Llega nuestro especial Que la Fuerza te acompañe, una guía para sobrevivir en el universo de Star Wars. No se lo pueden perder. Nos escuchamos pronto. Que la oscuridad o la fuerza los acompañe. Hasta la próxima, cinéfilos. Y recuerden, en la Cueva del Lobo siempre hay algo nuevo por descubrir. La Cueva del Lobo es un podcast sobre cine y cultura pop, conducido por Enid Alvarado y Carlos Alberto Vázquez. La producción y edición están a cargo de Carlos Alberto Vázquez con el apoyo creativo de Enid Alvarado en la investigación y desarrollo de contenido. Podcast grabado en el Puente de la 4 Sur, Medellín, Colombia.